Bendiciones, amados del Señor, que se han conectado con esta transmisión nuevamente. Les saluda el pastor Oseas Sandoval de Ministerios Casa de Gracia, aquí en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala. Esperamos que esos estudios sobre las parábolas de Jesús estén siendo de bendición para sus vidas, sean de edificación, que nos permitan reflexionar sobre nuestra vida espiritual, de cómo estamos delante de Dios, si estamos cumpliendo con el mandato que el Señor nos dejó en su palabra, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice la Biblia. Una serie de 3 parábolas que con esta doy concluida esta serie de 3 parábolas de las parábolas de Jesús. Primero hablé de la parábola del hijo pródigo, de la oveja perdida, y ahora me toca hablar sobre la parábola de la moneda perdida. 3 parábolas, algunos dicen que es una sola parábola, pues creo que eso no altera, si son 3 o es una sola o 3 en una, pues eso no altera nada lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Sean todos bienvenidos a esta su transmisión. Gracias por conectarse con nosotros. Comparta la enseñanza. Si esto ha sido de bendición para usted, no se quede con eso, compártala. No le dé vergüenza, no le dé pena que sus amigos, sus familiares sepan que usted ha creído en el Cristo que cambia la vida de las personas. No nos debe dar vergüenza declararle al mundo que nosotros hemos sido transformados por la palabra del Señor. Muy bien. El día de hoy, como dije anteriormente, voy a hablar de la tercera parábola, y con eso doy concluida esta serie de 3 parábolas de Jesús que mi Señor habló. ¿Verdad? Acuérdese que la palabra parábola significa una historia terrena para dar a entender o enseñar una verdad espiritual. Jesús, Él usó muchas parábolas para enseñar verdades del reino de Dios. Mi Señor era un maestro por excelencia, y Él estaba muy interesado en que la gente que lo escuchaba entendiera la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros, los que enseñamos la palabra, nos demos a entender. De lo contrario, la palabra dice de que la gente no va a dar fruto. Y el propósito de sembrar la semilla, que es la palabra, es que demos fruto. A menos de que seamos mala tierra, ¿no? Como la parábola del sembrador en Mateo 13. Muy bien. Quiero, a manera de introducción, hablar sobre el contexto en el que Jesús habló estas parábolas. El contexto es muy importante para entender un pasaje, un versículo de la Biblia, porque eso nos va a dar una amplitud, un panorama más grande de cómo se desarrolló esa escena que la Biblia narra. Por ejemplo, en el contexto que Jesús habló estas 3 parábolas, podemos ver que en Lucas capítulo 15, verso 1 en adelante, están las parábolas. Y como he venido diciendo en las 2 parábolas anteriores, mi Señor tenía un auditorio que se componía de los fariseos, los escribas, pecadores y publicanos. Ya expliqué en otras parábolas lo que significa cada uno de ellos, no lo voy a repetir. Si usted quiere aprender más de las otras 2 parábolas, pues lo invito a que busque ahí en nuestro ministerio Casa de Gracia, Iglesia Casa de Gracia. Ahí están todas las predicaciones que Dios nos ha permitido compartir con todos ustedes. El espíritu de las parábolas es darle importancia a las personas. Eso es muy importante que lo entendamos. El espíritu de las parábolas es darle importancia a las personas, no a las multitudes. Mi Señor era un evangelista incansable, porque eso fue lo que Él vino a hacer a la tierra. Él vino a salvar, Él vino a buscar lo que se había perdido, dice la Biblia.
Mi Señor se detuvo para evangelizar a un Zaqueo, un hombre tremendo, un hombre tremendo en lo malo, no en lo bueno, sino en lo malo. Y cuando tiene un encuentro con Jesucristo, se arrepiente y cambia de vida, a tal grado que dice, voy a devolver lo que he robado. Si he robado, voy a devolver 4 veces más de lo que he robado. Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. De la misma manera, mi Señor se pone a hablar con la samaritana, una mujer de mala vida, había tenido 5 o 6 maridos, no estaba casada, había tenido fracasos en el amor. Mi Señor se detiene a hablar con ella, la transforma el poder de la gracia que mi Señor traía, porque dice la Biblia que lo vimos a Él, el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Dice que así lo vimos. También el Señor se detuvo a sanar al Bartimeo, el ciego Bartimeo. Una plática con él, sana a este hombre que estaba mendigando a la orilla del camino. El Señor lo sana, él cree en Jesús y dice que después lo seguía en el camino. Los fariseos, volviendo al pasaje que nos ocupa en Lucas capítulo 15, verso 1 en adelante, los fariseos, ellos eran buenos para criticar, para murmurar, pero no hacían nada. Los fariseos, escribas, representan el espíritu religioso que opera aún el día de hoy. Y cuando hablo de espíritu religioso, hablo de evangélicos, hablo de cristianos que se dedican a criticar, a señalar y no hacen nada o hacen poco. El testimonio de mi Señor estaba entredicho, la reputación de mi Señor estaba entredicho, porque el Señor, Él comía con los pecadores, entraba a la casa de Zaqueo, como dije anteriormente. A Él no le interesaba lo que la gente opinara, porque al fin y al cabo el que nos va a juzgar es Dios. Y la Biblia dice que el árbol se conoce por los frutos, y mi Señor, los frutos que daba están a la vista en la palabra de Dios. Nosotros como predicadores, como maestros, como pastores, no debemos de perder la vista de la misión que Cristo trajo a la tierra. Nosotros como pastores de las iglesias debemos de crecer para afuera. Nosotros como pastores debemos de crecer para afuera, no solo para adentro. Los fariseos religiosos crecían para adentro. En las 4 paredes ellos hacían todo y no les importaba la gente perdida. Por eso tenemos que crecer para afuera, no solo crecer para adentro, embellecer la iglesia, invertir en la iglesia, sino invertir afuera en el reino de Dios para alcanzar al perdido. De lo contrario, ¿quién va a llegar al Evangelio y cómo va a llegar? ¿Cómo llegamos nosotros al Evangelio? Alguien nos llevó, alguien se tomó el tiempo de invitarnos de hacer algo, ¿no? Diferentes maneras. Entonces, los perdidos, las 3 parábolas que he hablado, hoy es la tercera, hablan de que algo se perdió, fue buscado y encontrado. La oveja estaba en el rebaño y se perdió, se va descarriada. El hombre que estaba cuidando las ovejas va, la busca, la encuentra y la trae de regreso al rebaño. La moneda estaba en la casa y en la casa se perdió. En la casa se perdió. Luego el hijo pródigo, pues él andaba en el mundo pecando, ¿verdad? Él andaba en el mundo pecando, pero aunque estaba pecando, aunque estaba perdido en el pecado, él nunca perdió su identidad como hijo. Su condición era esa, ¿verdad? De que andaba hundido en el pecado, pero en su corazón estaba la semilla de la palabra. Él era hijo y no se puede dejar de ser hijo. Y él recapacitó y dijo, puedo regresar a la casa de mi padre. Allá hay abundancia de todo. ¿Y yo qué hago aquí? Él volvió en sí, ¿verdad? Entonces, entrando al texto que nos ocupa en esta oportunidad, que está en Lucas capítulo 15, verso 8
En adelante dice así la palabra del Señor. Lucas 15:8 dice, en adelante dice, ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Verso 9. Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había sido perdida. Esto sucede en la tierra, ¿ok? Según la parábola que mi Señor está contando. El verso 10 ya nos traslada al cielo, porque dice, de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mi Señor ya traslada eso al cielo. Lo que yo hago en la tierra se evidencia en el cielo. Lo mismo dijo el Señor cuando habló de la oveja perdida en Lucas 15:7. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O sea, lo que nosotros hacemos en la tierra tiene repercusión en el cielo. Eso es claro en la palabra de Dios. De lo contrario, la vida no tendría sentido aquí en la tierra. O sea, nosotros tenemos que descubrir el propósito por el cual venimos a la tierra. Eso es muy importante. Ahora, la palabra dice que el pródigo venía de la posilga, venía de un mundo lleno de pecado. El Padre lo recibe con todo lo que usted ya sabe. Eso se llama gracia sobre gracia. Gracia es un favor no merecido. Gracia es una bendición que Dios me da porque Él es mi Padre. Eso no lo entiende, eso no le cabe en la mente a un legalista, a un evangélico legalista que quiere condenar, quiere que la gente lo apaleen, lo garroteen porque no hace lo que yo hago, yo soy santo, yo soy aquí, yo soy allá. No, la gracia, el amor de Dios nos convence para nosotros regresar al redil. Ahora, yo quiero, en esta ocasión, me quiero enfocar en algunas acciones de lo que dice la parábola, porque el evangelio es acción, fe es acción. Fe, Santiago dice que hay fe muerta, la fe muerta es la que no tiene obra. Los demonios creen y tiemblan, pero hasta ahí. Entonces, la fe verdadera es, yo tengo fe, tengo obra. Las obras se piden después de haber aceptado a Cristo. Después de que Cristo me ha cambiado, yo tengo que dar obra, o sea, frutos. ¿Ok? Entonces, una de las palabras que yo veo aquí que resalta en las 3 parábolas es pecador. Es pecador. Es arrepentimiento. Entonces, pecador es una persona que no tiene conocimiento de la palabra, que nunca ha aceptado a Cristo, que nunca ha nacido de nuevo, porque hay gente que acepta a Jesús y sigue igual, pero seamos más específicos, que no ha nacido de nuevo. Ese es un pecador, que no ha nacido de nuevo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra dice que todos pecaron y todos son todos. Hay gente que dice, ay no, yo soy muy buena gente. Usted viera, el evangelio y el cielo no es para gente buena. El cielo es para gente que se ha arrepentido de sus pecados, ha reconocido que Cristo es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Para esa gente es el cielo. No es que yo soy bien buena gente y usted mire, yo no le hago mal a nadie, ni una mosca mato. Mentiras. La Biblia dice que todos hemos pecado. Todos somos pecadores y por eso Cristo vino a la tierra a salvarnos a nosotros los pecadores, para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Primera de Pedro 4:18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Otra vez encuentro la palabra pecador. Ahora, ¿qué es un impío? Un impío es uno que fue cristiano, que nació de nuevo, pero vive como un pecador. Ese es un impío, vive impíamente, ¿verdad? Entonces ese es un impío. Por eso dice Pedro, si el justo con dificultad se salva,
¿A dónde irá a parar? ¿A dónde aparecerá el impío y el pecador? Él habla de tres clases de personas. Entonces, la segunda palabra que yo encuentro en las tres parábolas es arrepentirse, volver en sí. Arrepentirse en el griego, busqué esa palabra en el griego, metanoeo. Metanoeo. Y dice que expresa un cambio de mente, de sentimientos y de voluntad en cuanto al pecado. Esto supone asumir la plena responsabilidad por nuestras malas acciones. Sentirnos afligidos por nuestro estilo de vida pasado. Abandonar intencionadamente el pecado y volvernos a Dios. El resultado es la conversión verdadera. Arrepentirse, amados, que me oyen, que me miran en esta red social, no es llorar solamente. Yo lo dije anteriormente, perdón por la gente, pues yo también, yo lloro cuando el Espíritu Santo me toca y todo. Lloramos de alegría, lloramos de noticias malas, lloramos cuando el Espíritu Santo nos toca, lloramos cuando estamos compungidos de pecado. Pero yo quiero aclarar algo, llorar no es arrepentimiento. Llorar no es arrepentimiento. Yo veo videos a veces que dice, prepara el pañuelo, prepara el clínico, porque este video te va a hacer llorar. O sea, está bien llorar, pero después hay que arrepentirse. Cambio de vida. Pero para ver gente llorar hay que ver el programa de Laura. Ahí todos llegan a llorar, pero de ahí salen a matarse otra vez. Ese no es arrepentimiento, puede ser remordimiento. Que no, eso fue lo que sintió Judas, remordimiento. Miren lo que dice la Biblia en Hechos 2:37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Oiga eso, esta gente oyó la predicación y dijeron, ¿qué hago? Yo veo que estoy como lo que ese hombre está diciendo y eso es lo que deberíamos de hacer nosotros. ¿Qué hago? Cuando oímos la palabra, estamos mascando chicle, yo estoy bien, mañana me arrepiento, mañana cambio. ¿Y qué tal te mueres hoy? ¿A dónde vas a ir, amado? Entonces dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Oiga eso, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Eso es arrepentimiento. Volverse a Dios y darle la espalda al mundo. Eso es arrepentirse, ¿ok? Me interesa decir eso porque hay gente que puede estar engañada. Yo lloro cada vez que miro una película o un video donde el hijo abandonó al padre y toca los sentimientos, pero no llega al espíritu. La palabra de Dios dice que divide el alma del espíritu, porque en el alma están los sentimientos, las emociones y la voluntad, pero el espíritu todo lo discierne. El Espíritu Santo es el que nos ha reivindicado a través de la resurrección del Señor. Muy bien. La parábola de la mujer de la moneda perdida, dice, la voy a volver a leer porque está corta y pero muy emocionante, mucha enseñanza, pero vamos a dar nomás un poquito para que el discípulo se siente con su familia, con sus hijos, con su cónyuge, investiguen, conversen en la palabra de Dios. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, porque la iglesia esa es tu casa. Esta pandemia, entre otras cosas, lo que viene a enseñarnos es que nuestra casa es la primera iglesia. Ahí está el trabajo. ¿O qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Acuérdese lo que significa parábola, una historia terrena para enseñar una verdad espiritual. La moneda perdida representa al perdido, al que anda al pecador, pues. Porque el Señor concluye la parábola diciendo,
hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, 10 monedas era... no me voy a enfocar en eso porque eso, usted sabe que la palabra tiene diferentes ángulos para explicarla, pero el Señor me ha dado este ángulo a mí y el Señor le va a dar otros ángulos a usted Pero esas 10 monedas era una prenda que se ponía en la cabeza de la mujer. La moneda en sí no tenía mucho valor, pero era, dice que una moneda de esas representaba un día de trabajo. Entonces la mujer se ponía una diadema aquí así, porque era la dote para casarse. Y que le faltara una moneda representaba infidelidad al esposo, ¿verdad? Representaba infidelidad. Entonces, cuando el Señor contó esta parábola, Él puso énfasis en las acciones de la mujer. Acuérdese que fe es acción, fe es actuar. Yo tengo fe, pero no hago nada. Tú no tenés fe, hermano. Tú no tenés fe. La Biblia dice en Santiago que la fe sin obras es muerta. Fe sin obras, o sea, hay fe muerta. Bueno, entonces el Señor pone énfasis en las acciones de esta mujer. Número 1, dice que enciende una lámpara. Se le perdió la moneda, la voy a buscar. Enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla. Había persistencia allí, ¿verdad? Entonces, ese es el resultado que tiene impacto en la tierra y en el cielo. Porque dice que cuando encuentra la moneda, esta mujer se pone feliz y reúne amigas y vecinas y dice: alegraos conmigo porque he hallado la moneda que se me perdió. Tú y yo andábamos perdidos en el pecado antes y alguien hizo el esfuerzo, se tomó el tiempo de llevarnos a un lugar donde la iglesia, una campaña, donde sea, y ahí nacimos de nuevo. Ahí se nos reveló Jesús. Jesús se nos reveló en nuestra vida y ahora abandonamos el pecado. Ya no somos máquina del pecado. Hay tentaciones y todo, pero ya no somos máquina de pecado, no somos fábrica de pecado, sino hemos sido cambiados por la gracia de mi Señor. Cuando una persona se convierte, amados, uno quiere que todo el mundo se entere. Más si el otro tenía vicios muy notorios, como borracho, se quedaba tirado en las calles, o un endemoniado, un loco, etcétera. Uno quiere que la gente se entere de que el poder de mi Señor Jesucristo cobró efecto en esa vida y ha transformado esa vida para la gloria de su nombre. Mire lo que dice el Señor, Lucas 15:10. De la misma manera, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. Es la traducción del lenguaje actual. O sea, imagínense, en el cielo hacen fiestas, se gozan cuando un pecador se arrepiente. Entonces, la moneda perdida podríamos decir que es el pecador que anda perdido. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ahora, tocando un poquito más de otro enfoque que se le da a las parábolas en la Biblia, la mujer en la Biblia representa la iglesia. La mujer en la Biblia representa la iglesia. Entonces, es la que hace la obra evangelizadora. Si tú eres iglesia, si tú ya naciste de nuevo, nuestro deber, según la palabra, es compartir el evangelio de salvación con los perdidos. La iglesia es la que tiene que trabajar en la tierra, de lo contrario, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? La moneda formaba parte del dote para su matrimonio de esta mujer. Eso significa de que nosotros vamos a tener una boda con el Cordero. O sea, nosotros vamos a ser partícipes de esa boda cuando Cristo nos lleve al cielo y todo lo demás. Perder una moneda representa ser infiel al amado. Piensen en eso. Perder una moneda representa ser infiel. Entonces tengamos cuidado que no seamos infieles a nuestro amado, que es Jesucristo, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la tradición judía, de que estas mujeres perdían una moneda. ¿Cómo se iba a poner el collar sin una moneda? Imagínense. Entonces la mujer representa a la iglesia. La mujer representa a la iglesia y este trabajo lo hizo la mujer. A modo de conclusión, quiero decirles que nosotros no debemos esperar solo en esta vida.
El pecador espera solo en esta vida. El pecador solo espera en esta vida. Vive como que nunca fuera a morir. Esa es la vida del pecador. Por eso hay que irle y presentarle el evangelio para que sus ojos sean abiertos y su vida cambie. 1 Corintios 15, 19 dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. El apóstol Pedro decía: si yo espero solo en esta vida, yo soy digno de lástima. Porque nosotros no solo esperamos en esta tierra, hermano. Mire, la vida es como la hierba del campo, que hoy está así bien bonita y en la tarde está toda marchita. A veces yo me pongo a ver fotos o videos de los artistas cuando eran jóvenes. Parecía juventud divino tesoro, y ahora que ya están viejitos están todos como mangos arrugados. Esa es la vida real, esa es la realidad del ser humano. La vida pasa y cuando ya estamos al borde de la muerte, pues creo que quisiéramos haber hecho más por la obra del Señor. Pero no esperemos a que llegue eso, hagámoslo ahora, sirvamos ahora, no esperemos solo en esta vida, no como lo hace uno que no tiene a Cristo, no lo hagamos. Debemos encender nuestra lámpara para limpiar la casa. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Enciende tu lámpara, limpia la casa, porque la casa hay que barrerla, dejar el pecado. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, el día de hoy aprendimos, entre otras cosas, que el espíritu de las parábolas que mi Señor habló en Lucas 15 son evangelizar, buscar al perdido, rescatar al perdido. ¿Por qué? Porque en el contexto los fariseos, los escribas, ellos estaban creciendo solo para adentro. O sea, ellos todo en el templo, y para afuera nada. No les importaba el perdido, no invertían en un programa de radio, un programa de televisión, tratados, nada. Entonces nosotros que somos la iglesia, que somos esa mujer que busca desesperadamente esa moneda perdida, eso representa trabajo de la iglesia de Cristo. Amado que me miras y me oyes, si tú eres hijo de Dios de verdad, tú sabes que has nacido de nuevo, te invito a que trabajemos. En la iglesia donde estás, trabaja, ponte a las órdenes de tu pastor. Pastor, mire, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Tengo el deseo de ir a repartir tratados. Ve, reparte tratados. Si tienes más medios económicos, pastor, pongamos un programa de radio. Aquí yo tengo medios, mire, etcétera. O sea, de lo que se trata es de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dijo mi Señor. La visión de mi Señor era hasta el fin del mundo. Eso le dijo a los discípulos en el libro de los Hechos. Id por todo el mundo, id hasta el fin de la tierra, dijo el Señor. Entonces, pero hay que barrer la casa, hay que limpiarla, la casa. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Hay que barrer el pecado. ¿Se acuerda de la parábola que mi Señor contó en otra ocasión? Cuando el espíritu inmundo sale de la casa y se regresa, piensa y dice: voy a regresar a mi casa, y si la encuentra ordenada, arregladita, va y trae otros 7 demonios y ya son 8, y el postrer de aquella persona llega a ser peor que el primero. Entonces, tenemos que limpiar la casa, dejar el pecado. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Entonces, amados, amigos, si tú no eres iglesia, si tú no has nacido de nuevo, yo te invito a que tú nazcas de nuevo. ¿Cómo lo hago, hermano? Bueno, eso es lo que todos nosotros hicimos antes. Yo personalmente era un pecador, andaba hundido en el pecado hace más de 30 años. Bendito sea el Señor que Él me convirtió. Me invitaron, mi hermana me invitó a ir a una reunión de la iglesia en un auditorio allá en Estados Unidos. Y ahí yo ya estaba cansado del pecado, ya estaba, o sea, mi hogar era un infierno, solo peleas, etcétera. Y ese día el pastor dijo: si tú quieres saber si eres hijo de Dios, haz esto y haz esto y vas a sentir esto. Entonces yo dije: bueno, hoy voy a saber si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. Porque Él dijo: toda la creación, los pájaros, los árboles,
fueron creados por Dios. Pero para ser hijo de Dios hay que reconocer a Cristo como tu Salvador. Juan 1:12. Y todos los que le recibieron se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y eso fue lo que impactó mi mente. No me acuerdo que predicó ni nada. Solo me acuerdo del encuentro que tuve real con Jesucristo. Porque Jesucristo es real, Él es vivo. O sea, no es algo, no es religión, es una relación con Dios. Entonces, si tú dices, la verdad es que yo soy un pecador, como lo expliqué anteriormente, y yo quiero cambiar. Cristo es fiel, Él es bueno, Él te ama y Él te va a cambiar. Si tú quieres repetir esta oración conmigo, o si tú tal vez eres un pródigo, tú antes servías en la iglesia, predicabas, eras un fiel servidor de Cristo, pero ahora te has enfriado y te has alejado. El Señor, los brazos del Padre te esperan. Es cuestión de tomar la decisión la tomo yo. Dios no la va a tomar por mí. Algo que Dios no puede hacer por mí es decidir por mí, porque eso lo elecciono yo. Yo decido si regreso o no regreso a la casa del Padre. Entonces vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús para que tú, si eres pecador, si no conoces al Señor, lo conozcas. Y si tú eras cristiano y te alejaste, pues regresa a la casa del Padre. Ora conmigo en el nombre de Cristo. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por tu palabra. Señor, mira a las personas que vienen ante ti reconociendo su pecado. Señor, dile, Señor, límpiame mi pecado. Yo reconozco que tú eres Dios, que tú eres mi Salvador. Limpia mi pecado con tu sangre. Te reconozco como mi Dios y mi Señor. Y te pido que me cambies, Señor. Cámbiame. Ya no quiero seguir pecando. Quiero ser una nueva criatura en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Y si tú hiciste esta oración sencilla, porque se hace con fe, se hace del corazón, tú eres hijo de Dios. Bienvenido a la familia de mi Señor. Cuando nos permitan congregarnos, congrégate en una iglesia de sana doctrina para que crezcas. Pero mientras ese día llega, en tu casa, si estás solo, sola o con una o dos personas, diles, mira, démosle media hora al Señor para empezar. Estudiemos este mensaje, estudiemos esta palabra y yo te garantizo que el Espíritu Santo te va a hablar, el Espíritu Santo te va a guiar, porque Dios no es malo, Dios es bueno. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima. Amén y amén.